hacemos después en una fotosíntesis que creemos que es correcta y tenemos estos resultados catastróficos. Entonces, ¿cómo elegimos el camino de hacia dónde vamos? El camino no siempre es tan sencillo de ver como el que tenemos acá, todo bonito de un lado y todo feo del otro. Honestamente, el camino es así. El fallo es muy fácil de lograr, sin embargo, la tasa de éxito y el camino es un poquito por arriba. ¿Okay? El camino es complicado, o sea, no lo hagamos más difícil. El doctor nos ha demostrado que no necesitamos clasificaciones complejas para lograr buenos resultados. Aquí les muestro la clasificación que más bien los trabajos cuando revisé acerca de cómo tratar una osteoartrosis, que nos daba unos puntajes donde nos hablaban de 0 a 25, tomábamos decisiones de curar una osteoartrosis, de 25 a 75 con fijaciones circulares, aporte inerte, 75 más amputación. Honestamente no es aplicable para todos los pacientes, no es aplicable para todos los casos, nos da una línea, digamos, de tratamiento bastante clara, por lo tanto lo podemos hacer un poquito más simple, pero utilizar esa clasificación para plasmarlo en lo que hacemos nuestros pacientes con la práctica diaria. Porque realmente el problema es este: ¿a qué nos enfrentamos? A un paciente con una pobre calidad cutánea, con unos abordajes ya previamente hechos en algunos casos, que a veces comprometen la fijación definitiva, con un paciente que tiene una osteopenia inicial por desuso, por necrosis, por esterilización del traumatismo inicial y de la cirugía inicial, fatiga de materiales de fotosíntesis y además, en algunos casos, de infección. Entonces, partiendo de este punto, ¿qué debemos evaluar cuando nos llega un paciente con una osteoartrosis a nuestra consulta? Los antecedentes, es muy importante, sobre todo en patologías de base, como la diabetes o los hábitos psicobiológicos. Pacientes fumadores también tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Si toman unos medicamentos como esteroides, también es importante tomarlo en cuenta a la hora de ver qué vamos a hacer con este paciente. Y desde el punto de vista del examen físico, qué vamos a hacer con las partes blandas de este paciente. Si las podemos abordar, si no las podemos abordar, si están bien, están mal, y los rangos articulares que presentan. Desde el punto de vista paraclínico es importantísimo ver las rayos X, pues con las rayos X vamos a tener un macro, una idea de qué es lo que está pasando, inclusive las rayos X iniciales, a ver dónde pudo haber fallado el cirujano para tratar de mejorar. La tomografía es muy importante para saber con cuál stock óseo contamos, si hay signos de infección y la viabilidad del articular. Exámenes de laboratorio, hematología completa, BCG y PCR, importantísimo para saber si el paciente tiene algún signo paraclínico de infección, pues la infección no va para nada bien en estos pacientes. Entonces, cuando reconstruimos un paciente, cuando tiene un stock óseo adecuado, cuando tiene una superficie articular viable y cuando esté libre de infección, todas las fracturas, todas las osteoartrosis infectadas, si no curamos la infección, nunca van a mejorar. Entonces, los principios para reconstruir, no voy a explicarles cómo curar una osteoartrosis, y a eso está más que claro en el auditorio. Sin embargo, los principios específicos a la hora de tratar osteoartrosis de pinón tibial. Sabemos que tenemos que curar la osteoartrosis en donde haya hueso viable y si hay infección, hacerlo en los tiempos. Entonces, identificamos la falla, generalmente son de osteosíntesis, a veces osteosíntesis muy rígida, osteosíntesis no tan rígida, o inclusive fallas en la elección de los implantes que producen osteoartrosis atrófica, autotrófica, pero también desde el punto de vista de estabilidad hay que tener en cuenta que el pinón tibial tiene columnas y es importante identificarlas para poder restituirlas cuando tengamos que hacerlo. ¿Okay? Entonces, siempre que tengamos una osteoartrosis de pinón tibial, tenemos que buscar la estabilidad de esas columnas y ver dónde falló el cirujano inicial, en caso tal de que ya esté operado. Y este artículo del JOT del 2019 nos muestra que la fijación de la columna medial con implantes fuertes nos limita un poco en el plano coronar hacia el varo, o sea, nos limita el varo y nos da mejores resultados, siendo este un factor de riesgo la pobre fijación medial para la aparición de osteoartrosis del pinón tibial. Entonces, sin embargo, grabemos esto. No necesariamente todos somos buenos en la P, a veces en lateral no. Pero el plano coronario solo no garantiza que el paciente no falle. Fíjense este caso nuestro, donde no hicimos fijación adecuada posterolateral y sumado a un defecto metafisario complejo, realmente tuvo un desenlace catastrófico. Entonces, ya entendimos mal la cirugía primaria, ahora tenemos que entender bien la osteoartrosis. Es primordial entender la osteoartrosis y qué tipo de osteoartrosis para poderla tratar. Y realmente, por lo menos en las hipertróficas, si necesitamos dar estabilidad, debemos dar estabilidad correcta para garantizar el éxito. Osteoartrosis atróficas, necesitamos aporte de óseo y garantizar nuevamente la longitud del hueso para poder ofrecerle al paciente una reconstrucción adecuada. Y su Ramen, que nos han dado mucha literatura de pie y tobillo, nos demuestran que las osteoartrosis no siempre son solo osteoartrosis, a veces tienen algún componente de mala unión, un colapso en varo, que es a donde suelen fallar. Usualmente
que nos dicen que debemos usar, digamos, un abordaje mixto tanto en la metáfisis como en la articular y seguir un paso a paso. Ellos utilizan el lado consolidado como una bisagra, posteriormente por el lado no consolidado trabajan la superficie articular. Una vez tratada la superficie articular, van a la metáfisis, tratamos el defecto metafisiario, si requiere o no requiere aporte intercosio, muchas veces sí lo requiere, y posteriormente, por último, hacer una fijación biplanar y garantizar el aporte intercosio para lograr resultados muy exitosos como estos. Esto es un poco de lo que hacemos. Bueno, ya, la siguiente lámina, no siempre el intercosio distal es adecuado, a veces se cumplen los objetivos, hemos visto en la literatura objetivos como curar la pseudoartrosis metafisiaria, sin embargo a veces se hace una mala elección de la superficie articular y digamos que aumentamos o generamos un problema extra al paciente. Entonces es importante ver con qué intercosio contamos a la hora de tomar la decisión si vamos a reconstruir un paciente. Es un poco lo que hacemos en el hospital. Casi todos nuestros pacientes hospitalizados terminan en pseudoartrosis por lo que ya sabemos de nuestra realidad hospitalaria. Y aplicamos los principios que tenemos en la literatura, utilizamos la parte que está consolidada como una bisagra, hacemos osteotomías parafocales y por último hacemos fijaciones planales que garantizan que el paciente tenga una estabilidad adecuada para que esta pseudoartrosis se pueda curar. Entonces, ¿a qué paciente le ofrecemos la artrodesis? Pacientes con un pobre intercosio, como mencioné anteriormente, pacientes que tengan daño articular o pacientes con reproducciones fallidas e infección. Fíjense como en estos casos. ¿Okay? La artrodesis, en estos casos, ya cuando tenemos pseudoartrosis, cuando ya tenemos cambios articulares, fracturas también que desarrollan pseudoartrosis, no tiene, digamos, ningún secreto este tema de la artrodesis, sino simplemente tratar de lograr las posiciones adecuadas para que el paciente, primero que todo, consolide y segundo, tenga funcionalidad en ese miembro. Entonces aquí lo mostramos el paso a paso. Si elegimos placa, retiramos el peroneo, posteriormente hacemos la alineación. Y por último a veces fijamos con doble bloqueado en algunos casos donde el lado medial sea muy grande. Pero bueno, lo importante es lograr estos resultados a largo plazo y que el paciente pueda desplazarse sin dispositivos de apoyo. Entonces, tibiotalocalcánea o tibiocalcánea. Las tibiotalares generalmente en este proceso de pseudoartrosis no ofrecen tanta estabilidad y es mejor, como ya sabíamos, utilizar la artrodesis tibiotalocalcánea para poder lograr un anclaje distal un poco más fuerte y darle desde un punto de vista biomecánico mayor estabilidad a esta fijación. A veces en pacientes osteopénicos, que es lo que más tratamos en nuestros hospitales, hemos utilizado la combinación de técnicas. A veces yo voy mucho hacia la artrodesis con clavo, me gusta mucho, sin embargo a veces el clavo no es suficiente, pues, pero no son totalmente suficientes y utilizamos aumentaciones con placas para evitar la rotación y evitar que se afloje el material, o si se afloja el material vital, que se garantice la estabilidad. Bueno, pero no todo está sin infección. A veces me llegan a ser artrosis infectadas, tanto de la tibia distal como en la metáfisis, y una vez curada la infección, fíjense los abordajes grandes que tenemos que hacer para retirar las placas, como les mostré anteriormente, y además los efectos cutáneos que nos quedan posterior al retiro tanto de la zona infectada como el material existente. Entonces, el resumen es este: ¿qué hacemos con ese defecto óseo? Okay, es un defecto grande que tenemos que rellenar y la literatura nos estudia las fijaciones circulares y hacer el proceso de transporte óseo. Este es un paciente nuestro a quien hicimos esta resección de parte del pilontibial y parte de la tibia distal, hicimos un alargamiento proximal, un colgajo sural reverso. Recientemente lo incluimos en nuestras clínicas de reconstrucción. Y por último, la fijación que ya va por acá, y posteriormente lo terminaremos haciendo la artrodesis tibiotalocalcánea. Por último, a veces curar la pseudoartrosis no es suficiente. Es un paciente que tiene 13 cirugías encima, con una pseudoartrosis hipertrófica que lo único que pedía era estabilidad, pero curar solamente la pseudoartrosis sin corregir lo demás no nos hubiera garantizado el éxito. Entonces, hicimos osteotomías parafocales, alineamos la extremidad, utilizamos la artrodesis tibiotalocalcánea, y estos son los resultados que tenemos a los 4 años. ¿Okay? Para llevar a casa, la planificación preparatoria es fundamental. En ese momento el paciente no está en la mesa operatoria y tenemos que tomar decisiones acertadas. Individualicemos el paciente, interpretar correctamente los estudios de imagen para poder reconstruir de manera correcta y minimizar las complicaciones postoperatorias que nosotros le podamos garantizar que nosotros no vamos a hacer una injuria mayor de la que ya tiene. Y por esto, muchísimas gracias.